A ver, alguien que me quiera platicar lo que les encargué de tarea, que me platique sobre la termodinámica, los sistemas termodinámicos, proceso adiabático, el diatérmico, cuándo es un proceso isocórico, cuándo es un proceso isobárico, cuándo es un proceso isotérmico, el equilibrio termodinámico. ¿Alguien que me diga? Yo de la termodinámica, pues solo leí que era la, pues como la rama, pues, se derivaba pues de la física y que se estudiaba, se encargaba de estudiar los cambios o las transformaciones que había del calor al trabajo y del trabajo al calor. Ok. Ahí mencionaba por ahí que teníamos, mm, ¿cómo se dice? Dos procesos termodinámicos. ¿Cuáles eran? El adiabático y el no adiabático. ¿A qué se refiere uno y a qué se refiere otro? Uno es cuando el adiabático es cuando el sistema no da calor. No permite que le cedan. Y el otro es cuando ¿Qué pasó? El dilateral es el que sí permite, bueno, el que sí interactúa, ¿no? ¿El cuál? Dilateral, ¿no? ¿Dilateral? No, no se llama así. Ah, Se llama diatérmico, ¿sí? Porque hay transferencia de calor, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar ahorita en esa parte. Entonces, como ya mencionó Claudia, la termodinámica es una rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo o de trabajo en calor. Entonces, tenemos el sistema termodinámico, que es alguna porción de materia que separamos, ¿sí?, por medio de un límite o frontera con el propósito de poder estudiar ese sistema termodinámico. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Sí? Si se fijan aquí en la figura 11.19, ¿sí?, la parte de amarillo, pues es el sistema. Hay un recuadrito, ¿sí?, que sería la frontera, y todo lo que esté fuera de eso, pues serían los alrededores. Entonces, la pared, ¿sí?, de un sistema, ¿sí?, sería la frontera que estaría constituida, ¿sí?, ya sea de un cierto material que va a hacer que pase o no pase el calor, ¿sí? Entonces, una pared diatérmica es la que permite la interacción térmica del sistema con los alrededores, y la pared adiabática no va a permitir que exista alguna interacción térmica del sistema con los alrededores. Por ejemplo, se menciona un matraz que contiene agua. Si se calienta, ¿sí?, entonces la flama estaría pasando calor a ese matraz, ¿sí? Entonces ese matraz sería como una pared diatérmica, ¿sí? Pero si en lugar de calentar el agua en un matraz, ¿sí?, se hace en un termo, obviamente pues en un buen termo, ¿sí?, que está constituido por un recipiente de doble pared, y entre esas dos paredes hay un vacío intermedio, entonces vamos a observar que no se calentará porque la pared es adiabática y no permite interacción térmica de la flama con el sistema. Pero hay algo bien importante. No hay
ningún proceso adiabático al 100%, ¿sí? O sea, no hay ninguna pared que sea 100% adiabática. Siempre va a haber transferencia de calor, por más mínimo que sea, pero siempre va a haber algo. Entonces ahí menciona, el proceso térmico es adiabático si el sistema no cede ni recibe calor. Y es térmico, ¿sí? O sea, no adiabático cuando el sistema interacciona con los alrededores. Vamos a tener ahora el equilibrio termodinámico. Entonces, si tenemos un sistema, ¿sí?, de baja temperatura y se pone en contacto por medio de una pared diatérmica con otro sistema que esté a una temperatura mayor, el sistema que está a una temperatura mayor pues va a ceder calor al del sistema que esté, por así decirlo, que esté más frío, ¿sí? Entonces, después de un largo tiempo, se va a llegar a un equilibrio termodinámico. O sea que los dos sistemas van a estar a la misma temperatura. Entonces, pero es evidente que si los sistemas están formados por diferentes sustancias o diferentes porciones de ellas, no contienen la misma cantidad de energía interna, aunque su temperatura sea igual. Entonces, cuando la temperatura de un cuerpo caliente empieza a descender, las moléculas reducen el número total e intensidad de todos los movimientos que realizan. Aquí tenemos, digamos, como un paréntesis, ¿verdad?, para lo que viene siendo el punto triple de una sustancia. El punto triple de una sustancia es cuando esa sustancia la podemos encontrar en un equilibrio termodinámico, tanto en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Coexisten en equilibrio termodinámico. Entonces, para obtener en forma experimental el punto triple de una sustancia, se debe variar la temperatura y la presión para que ciertos valores de la sustancia se encuentren en sus tres fases. Como ejemplo, tenemos el agua. El punto triple del agua, en el cual se va a encontrar en hielo, en agua líquida y en vapor de agua, van a coexistir en equilibrio termodinámico a una temperatura de 273.16 grados Kelvin, ¿sí?, que es prácticamente a los 0 grados Celsius, ¿sí?, y a una presión de 6.025 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entonces, si un cuerpo sólido se encuentra a una presión menor a la de su punto triple, ¿sí?, esta, digamos, va a pasar directamente, bueno, cuando lo queremos calentar, va a pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso, ¿sí? No va a pasar por el estado líquido, ¿sí? O sea, se va a efectuar una sublimación. Ok, ahora nos vamos a enfocar en la parte de energía interna. La energía interna de un sistema se define como la suma de las energías cinética y potencial de las moléculas individuales que lo constituyen. O sea, que si suministramos calor a un sistema, se va a provocar un aumento en la energía de agitación de sus moléculas, lo cual va a producir un incremento en la energía interna del sistema y por consiguiente un aumento en la temperatura. Entonces, en general, si la temperatura es mayor, ¿sí?, la temperatura de un sistema es mayor, entonces mayor va a ser la energía interna. Pero bueno, ahí tenemos que los valores absolutos de esas moléculas no se pueden precisar, ¿sí?, por lo cual solo se determina la variación que sufre la energía interna del sistema mediante la expresión. Si ahí tenemos la variación o cambio de la energía interna, pues sería la energía interna final
menos la energía interna inicial. Con esto vamos a lo que sería la ley cero de la termodinámica, ¿sí? Vamos a esa parte que dice nos fijamos en la figura 11.22, que dice, si los sistemas A y B están en equilibrio termodinámico con el sistema C, entonces los sistemas A y B se encuentran en equilibrio termodinámico entre sí. Entonces, esa ley nos explica que si un sistema se pone en contacto térmico con otro, ¿sí? Sea 1, 2, 3 o más, ¿sí? Al transcurrir el tiempo, la temperatura será la misma, ¿sí? Llegarán a un equilibrio termodinámico. Y bueno, ahí otra forma de expresar la ley cero de la termodinámica es que la temperatura es una propiedad que tiene cualquier sistema termodinámico y existirá equilibrio térmico entre dos sistemas cualesquiera si su temperatura es la misma. Ahora vamos a la parte del el equivalente mecánico del calor, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge esto? Esto surge gracias a Benjamin Thompson, ¿sí? A finales del siglo XVIII, en el cual él propuso que el calentamiento causado por la fricción se debía a la transformación de la energía mecánica, ¿sí? En energía térmica, ¿sí? Y pues ya con eso se desechó la teoría del calórico. Después el inglés James Prescott Joule, ¿sí? Continuó con esos estudios de Benjamin Thompson, ¿sí? A mediados del siglo XIX comprobó que siempre que se realiza una cierta cantidad de trabajo, se produce una cantidad equivalente de calor. Entonces Joule estableció el principio que lleva por nombre equivalente mecánico del calor, en el cual demuestra que por cada joule de trabajo se producen 0.24 calorías y que cuando una caloría de energía térmica se convierte en trabajo, ¿sí? Se obtienen 4.2 joule, ¿sí? Entonces, esta sería nuestras equivalencias, ¿sí? Pero no hay nada más como dato histórico, ¿verdad? Que, bueno, ya conocemos que para el calor, pues tenemos el Joule, la caloría y el BTU, que son el British Thermal Unit, ¿sí? La caloría y el British Thermal Unit, pues son unidades de calor que se crearon antes de aceptar que el calor es energía, pero aún se utilizan en muchos casos, ¿sí? Ya que son precisas y son prácticas al resolver algunos problemas. Entonces, las unidades que nosotros utilizamos, ¿sí? Pues serían el joule y la caloría, ¿sí? También el British Thermal Unit, pero en nuestro caso, pues utilizamos más la caloría y el joule. Entonces, ahora vamos con la parte del trabajo termodinámico. Entonces, ahí menciona tenemos un cilindro en la figura 11.23 que contiene un gas encerrado, ¿sí? Por un pistón o un émbolo, como lo quieran llamar. Entonces, si nosotros queremos comprimir ese gas, debemos aplicar una fuerza al émbolo, ¿sí? El cual, pues, va a recorrer una distancia, ¿sí? Y va a hacer que disminuya el volumen de ese gas, ¿sí? El que está dentro de ese cilindro. Entonces, se va a realizar un trabajo de compresión. Y bueno, aquí vamos a ir con los cálculos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Cuando vimos en el parcial pasado la parte de trabajo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, si yo sustituyo ese... Bueno, de aquí despejo la fuerza y tengo que la fuerza es igual a presión por área. Sustituyo la fuerza en la ecuación 1 y tendría pues que trabajo será igual a presión por área por la distancia.
pero área por distancia es igual a volumen, ¿sí? Pero en este caso, como se está comprimiendo, o también vamos a tener el caso en el que se expanda, pues va a ser una variación o cambio en el volumen, ¿sí? Entonces, esa área por distancia va a ser un cambio en el volumen, el cual va a ser volumen final menos volumen inicial. De tal manera, pues, que vamos a tener que el trabajo va a ser igual a la presión por volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las unidades del trabajo, ¿sí? Obviamente, a una presión constante, ya sabemos que cuando es a una presión constante, pues es un proceso isobárico. Cuando es a temperatura constante sería un proceso isocórico y cuando no. A temperatura constante es un proceso isotérmico y a volumen constante es un proceso isocórico. Entonces la presión está en pascales, que son newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? El trabajo pues es en joule y el volumen sería en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, al efectuarse un trabajo de compresión, este se transforma en calor, ¿sí? En el sistema, ¿sí? Porque comunica el gas con una energía adicional que aumenta la energía interna de sus moléculas, lo cual va a provocar que aumente la temperatura. Y tenemos pues que en la compresión de un gas, el volumen final es menor al inicial, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo realizado es negativo, ¿sí? De acuerdo a esta fórmula, si el volumen final es menor que el inicial, pues esto que tengo aquí dentro del paréntesis va a ser negativo, ¿sí? Y eso nos va a indicar que se efectuó un trabajo de los alrededores sobre el sistema, o sea, de afuera hacia adentro en el sistema. Y en un trabajo de expansión, ¿sí? Que es producido gracias a la energía interna de las moléculas del gas, la temperatura del sistema va a disminuir. Entonces, si se expande el volumen del gas, ¿sí? Vamos a tener que el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial y por lo tanto el trabajo va a ser positivo, lo cual nos va a indicar que el sistema realiza un trabajo sobre los alrededores, ¿sí? Aquí tenemos un caso especial que nos dice cuando en un proceso el volumen del sistema permanece constante, como ya mencioné, sería un proceso isocórico, no se realiza ningún trabajo, ¿sí? Porque el sistema no se realiza un trabajo porque el sistema, digamos, no se estaría expandiendo o los alrededores no estarían infiriendo en el sistema para que se esté comprimiendo, ¿sí? Entonces, ese cambio en el volumen sería igual a cero. Entonces, si nosotros tenemos que trabajo es igual a presión por el cambio en el volumen, pero el cambio del volumen es igual a cero, pues entonces el trabajo termodinámico sería cero. Y ahora, tenemos un ejercicio, ¿verdad? De trabajo termodinámico, el cual dice, calcular el trabajo realizado al comprimir un gas que está a una presión de 2.5 atmósferas desde un volumen inicial de 800 centímetros cúbicos a un volumen final de 500 centímetros cúbicos. Expresar el resultado en joules. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esa presión en atmósferas la voy a tener que pasar a joules, ¿sí? Perdón, esa presión en atmósfera las voy a tener que pasar a pascales, o sea, newton sobre metro cuadrado. Hay una equivalencia para eso, ¿sí? Los volúmenes de centímetros cúbicos los voy a pasar a metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ahí esa presión, 2.5 atmósferas, y sabemos que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, o newton sobre metro cuadrado. Multiplicando eso, yo tendría que 2.5 atmósferas sería igual a 2.53 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Ahorita vamos a manejar newton sobre metro cuadrado, ¿sí? En lugar de pascal. Ahora, los centímetros cúbicos, tanto del volumen final y del volumen inicial, ¿sí? Del volumen inicial, que son 800 centímetros cúbicos, ya saben que
bueno, pueden ponerlo como 1 centímetro cúbico igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, o también pueden poner acá arriba como 1 metro cúbico igual a 1 por, bueno, a 1 por 10 a la 6 o 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿sí? De cualquier manera, pues sí es lo mismo. Entonces, al efectuar eso, vamos a tener pues que sería 800 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y la del volumen final sería 500 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, voy a restar los volúmenes, ¿sí? El final menos el inicial, que sería 500. Y como tienen lo mismo, pues sería 500 menos 800, nos daría igual a menos 300 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Eso lo voy a multiplicar por la presión, que es de 2.53 por 10 a la 5, ¿sí? Y eso nos daría un trabajo termodinámico de menos 759 por 10 a la menos 1 newton por metro, ¿sí? O lo que viene siendo menos 75.9, ¿sí? Ya saben, newton por metro es igual a joule. Entonces sería menos 75.9 joule. Y como ya indicamos, el signo negativo indicará que se realizó un trabajo de los alrededores sobre el sistema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, entonces más tarde les estaré asignando la tarea, ¿sí? Sobre lo que vimos el día de hoy, que se entregará para el día viernes 11 de diciembre, ¿sí? Entonces el día viernes 11 de diciembre estaríamos viendo otros ejercicios, les dejaría una tarea sobre eso y se entregaría el lunes 14 de diciembre, que sería la última tarea que entregarían y la última clase que tendríamos, ¿sí? Para yo ya finalmente entregar las calificaciones, no recuerdo qué día, si el 16, 17 o 18, ¿sí? Y recuerden, este jueves se entrega la última parte del resumen, ¿sí? Para los que aún faltan. El sábado se entrega el reporte, ¿sí? Del video. Este viernes se entrega esta tarea junto con la que dejé la clase pasada. Y el viernes tendríamos la penúltima clase. Y sería pues ya casi todo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? En el bloque anterior, alguien dijo algo al último, nada más que se terminó, ¿sí? No sé quién era, para si alguien quiere decir, preguntar algo, pues ahorita es a tiempo. Si no, pues ya, quedamos bien. ¿No? Ok, entonces damos por terminada